Nuestro amado hermano ha sufrido un síncope y en este momento está en el hospital, así que quiero que como iglesia nos pongamos en pie. Vamos a orar por Arturo, vamos a rogar que Dios obre poderosamente en su salud. Vamos a pedir que todas las cosas que pudieran devenir de esta situación sean quitadas en el nombre de Jesús. Damos gracias por la vida de Arturo en esta mañana. Creemos firmemente en que tú eres nuestra salud. Creemos firmemente en tu palabra. En Isaías 53 el profeta dice que Jesús fue traspasado a causa de nuestra rebeldía y fue atormentado a causa de nuestras maldades, que Él sufrió el castigo que nos trajo a nosotros paz, pero que por sus heridas nosotros alcanzamos la salud. Y creemos en esta mañana que tú nos has traído salud espiritual, salud emocional, pero también salud física. Y en el nombre de Jesús oramos que toda bendición física sea sobre Arturo en esta hora, que en este tiempo Él esté sintiendo tu mano poderosa sobre su ser, trayendo salud y restauración. Yo oro, Padre Santo, que este episodio en su vida fortalezca su fe y la de sus amados en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Entonces, voy a continuar hablando de las 6 tentaciones y esta vez voy a hablar acerca del pacto matrimonial. Ustedes recuerdan, nosotros estamos hablando del Sermón del Monte, de la descripción del ciudadano del cielo, de la cultura del reino. Dijimos que las bienaventuranzas mostraban la naturaleza de los ciudadanos del cielo. Dijimos que la función y el propósito de la presencia de los ciudadanos del cielo en este mundo es ser sal y ser luz. Y vimos también cómo era el vínculo entre Jesús, lo que Jesús enseña, y la ley. Y ahora estamos viendo el espíritu de la ley, es decir, el propósito para el cual fue establecida la ley y cuál es su correcta interpretación. Dijimos que Jesús tiene la autoridad completa para revelar la verdadera intención y la profundidad de la ley de Dios, porque Él es la ley. Entonces, dijimos también que Jesús había elegido 6 temas distintos, ¿verdad? 6 temas diferentes en relación con la obediencia a la ley, para enseñar la justicia que los discípulos de Jesús debemos tener. Una justicia que tiene que ser más alta que la justicia de los escribas y los fariseos. Y el día de hoy sí que vamos a ver ese asunto. Son 6 temas distintos, dijimos, pero un solo principio. El principio es que el pecado no se refiere simplemente a la consumación de un acto externo, a la consumación de un acto físico, que el pecado en verdad está en nuestro corazón, se concibe dentro de nosotros. Jesús está enseñando que el pecado no se trata arrancando los frutos, ni cortando sus ramas, sino cortándolo de raíz. Entonces vimos acerca de la ira con los hermanos. Hace 8 días vimos acerca de los deseos inmorales. Y hoy vamos a ver la alianza matrimonial. Entonces quiero que abran sus Biblias en Mateo 5, el versículo 31. Ahí vamos a empezar. Entonces, Raquel, si eres tan amable. Ahí está, en la versión Reina Valera del 60, dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Este tercer tema es como una secuencia natural del segundo tema. El segundo tema eran los deseos inmorales y este tercer tema
es el matrimonio. Jesús habló del adulterio y ahora está hablando del divorcio. Este es un tema complejo, este es un tema controvertido. En este tema hay distintas posturas, pero tal vez lo que más llama la atención es que en nuestros días este es un asunto casi que natural, ¿sí? Común. Los divorcios son comunes, ¿sí? Ya uno escucha, pues cásese, mija, si no le gusta, pues se divorcia, ¿sí? O al revés, cásese, mijo, si no le gusta, pues se divorcia. Ha habido un cambio de valores muy severo en nuestra sociedad y no nos hemos dado cuenta. Somos como las ranas. Ustedes saben la paradoja de la rana, que meten una rana entre agua y la empiezan a calentar y la rana se cocina porque no se da cuenta que se está calentando. Así nos ha pasado. Estamos en un fogón y nos están calentando y nosotros ahí cada vez más calientica el agua, cada vez más rica, pero llega un momento en el que ya estamos cocinándonos. Hoy en día muchas personas ven el divorcio y las segundas nupcias como una cosa absolutamente normal en la vida, pero es completa y absolutamente anormal. Eso no es el plan de Dios, ese no es el propósito de Dios. Y es una experiencia tan negativa que afecta profundamente las emociones. Personas que han pasado por divorcios tienen dificultades serias desde el punto de vista emocional. Así que claramente ese fue uno de los temas que Jesús trató en el Sermón del Monte. Y lo ha mencionado porque es relevante para Él, y si es relevante para Él, es relevante para nosotros. Así que no podemos omitir lo que Él dice al respecto. Entonces, para estudiar este tema del divorcio, vamos a estudiarlo en 3 secciones. Primero, lo que la ley de Moisés dice respecto del divorcio en el Antiguo Testamento. Segundo, lo que enseñaban los escribas y fariseos, ¿sí? Cómo interpretaron ellos lo que decía el Antiguo Testamento. Y tercero, lo que Jesús enseñó, es decir, cuál es la interpretación correcta de lo que está en la ley. ¿Qué enseñaba la ley de Moisés sobre el divorcio y las segundas nupcias? Deuteronomio capítulo 24, verso 1. Bien, gracias. Miren lo que dice la ley. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Cómo le parece eso? Bueno, todavía no piense en lo que le parece. Versículo 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Bueno, versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí hay muchas cosas escritas, ¿sí? Lo primero dice, bueno, si usted encuentra una cosa indecente, pues le vamos a permitir que haga una carta y que se la entregue, ¿sí? Y esa mujer entonces es libre para ir a casarse con otra persona. Bueno, con otro hombre, por supuesto. Dice, si este también le da una carta de divorcio, pues bueno, digamos que hasta que alguno no le dé una carta de divorcio, está la posibilidad, ¿verdad? Pero si se muere o lo que sea, el primero no va a poder decirle, hoy sé otra vez mi esposa. Sí, no, yo cambié de opinión, seamos esposos otra vez. No, si le da carta de repudio, carta de divorcio, ya, no puede volver a ser su marido, ¿sí? Por una razón, la envileció, ¿sí? Y esa abominación delante del Señor, eso, ¿sí? Y eso
es una prohibición porque pervierte la tierra, que es la heredad del Señor. En estos días escuché un predicador que decía, en el Antiguo Testamento había una tierra prometida. Josué, que es Joshua, llevó al pueblo a la tierra prometida. Pero a nosotros, no Joshua, sino Yeshua, nos llevó a la tierra de las promesas. ¿Sí, señora? Sí. Entonces, para explicarle a Isabela que es envilecida, y pues a los demás que quieran saber acerca de eso, tengo varios versículos, digamos, este mismo versículo en diferentes versiones, pero necesito 2 segundos más. Entonces, no mentiras, voy a hacerlo de una vez. La Biblia de las Américas dice, ha sido menospreciada. Envilecida es menospreciada. Dice, ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Claro, menospreciar a otra persona es una abominación porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero menospreciar a la esposa, a la persona que uno ha tomado por esposa, es peor, ¿sí? Porque dice, ambos serán uno, ¿sí? Es menospreciarse a uno mismo, ¿sí? El que no se puede amar a sí mismo, ¿cómo va a amar a los demás como se ama a sí mismo? ¿Sí? Otra versión dice, fue inmunda, ¿sí? Otra versión, la versión 12 hablados, Dios dice, debido al estado de impureza en el que ella se encuentra, esto sería un acto repugnante para el Señor. Ese hombre que le da un certificado de divorcio, la hace entrar en un estado de impureza porque se unió a él, ¿cierto? Y después está unida a otro, ¿sí? La nueva Biblia de las Américas dice, ha sido despreciada. Otra de las versiones dice, está contaminada. La nueva traducción viviente dice, ha quedado impura, fue mancillada. Y la traducción en lenguaje actual dice, la mujer ya tuvo relaciones sexuales con otro hombre, si llegaran a casarse de nuevo, Dios se enojaría, ¿sí? O sea, la toma por esposa, tiene relaciones sexuales con ella, le da carta de divorcio, ella va, se casa con otro, el otro se muere o la repudia o lo que sea, y este vuelve a querer tener relaciones sexuales con ella. No se puede. Entonces, en el Antiguo Testamento, el divorcio no estaba relacionado con el adulterio directamente, ¿sí? Por una razón, y es que el adulterio tenía un castigo que era ¿cuál? La muerte, ¿sí? Entonces, es distinto, ¿sí? Con un adulterio, el matrimonio llegaba a su fin, pero no por un proceso de divorcio, sino por lapidación, ¿sí? Por la muerte del que cometió la transgresión. Por eso se acababa un matrimonio por causa de adulterio en el Antiguo Testamento. Entonces lo que aquí la ley está permitiendo es un divorcio que no es por causa de adulterio, pero con unos límites. ¿Por qué? ¿Por qué está permitido el divorcio en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué un divorcio del Antiguo Testamento tiene límites? Pues básicamente porque en esa época la condición de la mujer era muy degradada. Los hombres las tenían en muy baja estima y creían que tenían el derecho de repudiar a sus esposas y sacarlas de su casa por cualquier motivo, ¿sí? Entonces, no, es que no sabe cocinar. No, es que no lava bien la ropa. No, es que, bueno, no sé, cualquier cosa. Para limitar esos motivos, para regularizar la situación de las repudiadas, la ley estableció unas condiciones. Esas condiciones tenían un propósito.
lo que nosotros decimos el espíritu de la ley. El propósito era proteger a las mujeres de sufrir unas injusticias tan graves. Entonces la ley le dio un orden mínimo a una situación que era caótica. Lo primero que hizo fue limitar las causas del divorcio, ¿sí? Limitar las causas de divorcio. ¿Cuál era el propósito de eso? Pues eliminar todos los motivos superficiales, los motivos injustos, ¿no? No sabe cocinar, ¿sí? Le queda salado, el jugo le queda aguado, no, ¿sí? Lo restringía a una sola cuestión, ¿sí? El divorcio se limitaba a causas de impureza o inmundicia, que no es lo mismo que adulterio, porque ya vimos que adulterio era muerte, ¿sí? Impureza o inmundicia. Algunas versiones dicen cosa vergonzosa, otras versiones dicen cosa indecente. Pues no sabemos exactamente qué era la cosa vergonzosa, indecente, la impureza o la inmundicia que era causa o causal del divorcio, ¿sí? Pero se puede concluir que se trata de algún defecto grave, una cosa que podría ser natural, moral o física, que era descubierta en esa mujer después de la noche de bodas. Antes de obtener el derecho del divorcio, el hombre tenía que demostrar ante 2 o 3 testigos que tenía una razón realmente válida para repudiar a su esposa, ¿sí? O sea, este no era un proceso como hoy, ¿cierto? Ay, no, ¿sabes qué? Me aburrí. Vamos a una notaría. Bueno, sí. ¿Qué vienen a hacer? No, nos queremos divorciar. Ah, bueno. ¿Van a pelear o lo van a hacer por mutuo acuerdo? No, hagámoslo por mutuo acuerdo. No, sí, peleemos. Bueno, eso no era así. La segunda cosa que hacía la ley era que regularizaba el divorcio, obligando al hombre que se divorciaba a entregarle a su exmujer una carta de divorcio. Esa carta de divorcio no era otra cosa sino un certificado de que esa mujer había estado casada con ese hombre, pero que había sido repudiada por un motivo determinado. Así, cuando se casaba con otro hombre, pues no tenía que ser acusada de adulterio, porque esa sí sería la tapa, ¿verdad? Que la rechazaran y entonces ella fuera a casarse con otro y decían, ah, no, esta era la esposa, ¡ting! No, era para eso, para que ella, pues como había sido rechazada, entonces, o repudiada, entonces pudiera volverse a casar, ¿sí? Y no fuera acusada de adulterio. Así que, pues no quedaba expuesta a la muerte, porque claramente ya no era una virgen, claramente. Entonces, este propósito de la ley era proteger a la mujer de ser condenada injustamente. Y lo tercero que hacía la ley en el Antiguo Testamento era prohibirle a un hombre que se había divorciado de su mujer volverse a casar con ella. Es que no tiene sentido, ¿verdad? Pero ustedes han visto esas películas de los divorcios que se divorcian y después vuelven y se casan con la misma. Entonces uno dice, pero si vas a casar con la misma, ¿para qué se divorció? ¿Sí? Bueno, entonces si un hombre le daba un certificado de divorcio a su mujer, pues no podía volverse a casar con esa mujer. Y mucho menos después de que se hubiera casado con otro, ¿cierto? Y el propósito de esa restricción no era otro sino mostrarle al pueblo de Israel que el matrimonio es una cosa seria, ¿sí? El matrimonio es una cosa seria. Las decisiones que tomamos al respecto son permanentes e irreversibles, ¿sí? Permanentes. ¿Decidió casarse? Bueno, querido, sepa y entienda que se casó para toda la vida. La que le quede a usted o la que le quede a ella, pero es para toda la vida. Y es irreversible, ¿sí? No es una aventura de la que podemos entrar y salir como queramos. Pero ¿qué era lo que enseñaban los fariseos? Los fariseos enseñaban una cosa distinta. Enseñaban que la ley de Moisés permitía, y aún más, ordenaba en algunos casos que los hombres se divorciaran de su mujer por cualquier motivo, ¿sí? Ordenaba,
O sea que si uno tenía un motivo como por ejemplo, uy, es que sí, definitivamente esa sopa le queda horrible, entonces, no, divórciese, ¿sí? La ley lo ordena. Eso no era lo que decía la ley. Pero para los escribas y fariseos, el hombre tenía derecho a optar por el divorcio por diferentes razones, según sus intereses personales. Y el único requisito que le ponían era siempre y cuando le dé una carta de divorcio. Entonces lo importante era la carta de divorcio, ¿sí? No la razón del divorcio. Lo importante era siempre y cuando usted le firme una carta de divorcio, divórciese, ¿sí? Como de costumbre, el hombre interpretó la ley a su conveniencia, haciendo que algo indecente o vergonzoso fuera cualquier cosa que no le gustara, cualquier cosa insatisfactoria a los ojos del marido. Si el marido decía, eso me parece impropio, eso me parece vergonzoso, que me deje la camisa mal planchada, es una vergüenza, entonces le doy carta de repudio. Para los fariseos la causa del divorcio no era tan importante, lo importante era la carta, ¿sí? Enseñaban que el cumplimiento de la ley consistía simplemente en darle el certificado de divorcio. Pero lo que enseñó Jesús sobre el divorcio es distinto. Lo que Jesús hizo fue decir, ese pensamiento que ustedes tienen es erróneo, ni siquiera concuerda con la versión original de la ley. ¿Sí? Nuevamente Mateo 5:31. Sigue adelante. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ese es un pasaje que nos dice, digamos, como lo más condensado, pero hay otro pasaje tremendo en Mateo 19. Mateo 19:3 dice esto. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, miren la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya dos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cómo les parece? Entonces, otra vez vamos a dividir la respuesta de Jesús en tres partes. Y cada una de ellas muestra el error de los fariseos, pero nos da también la correcta interpretación de Jesús. Recordemos que Jesús es la ley, ¿sí? Él es la palabra de Dios hecha carne. Autor y consumador de la fe, dice Hebreos. Lo primero es que los fariseos dicen, lo importante está en la carta de divorcio. Jesús les dice, no queridos, lo importante es que el matrimonio es una institución de Dios. Los fariseos pensaban que las disposiciones sobre el divorcio eran ley, ¿sí? O sea, más o menos ellos decían, si encuentro algo indecente en mi esposa,
me toca divorciarme, ¿sí? Me toca, no es que Moisés lo manda, pero Jesús les dice, la posibilidad de divorciarse en la ley es una concesión por causa de la dureza de sus corazones, ¿sí? Y lo tercero que pensaban los fariseos es, pues el divorcio es un trámite, como hoy, ¿sí? Yo lo que veo es que nosotros hoy en día pues también somos muy fariseos. Pero Jesús les dice, no, queridos, eso no es un trámite. El matrimonio es un pacto, ¿sí? Y es un pacto que se hace delante de Dios, ¿sí? Así que todo matrimonio, después del matrimonio, pues es adulterio, a menos que haya sido víctima de adulterio, ¿sí? Entonces miren que la respuesta de Jesús está fundamentada en la visión original de Dios sobre el hombre y la mujer. En Génesis 1:27 dice estas palabras: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Pues hoy en día, con tanto asunto del género y tantas cosas que hay, pues no sé qué más cosas se irán a inventar sobre el matrimonio. Pues creo que faltan los matrimonios entre especies, pero eso sería más complejo todavía. Pero la idea original de Dios es un hombre y una mujer, ¿sí? No hay, digamos, sexos intermedios ni nada de ese tipo de cosas. Dios lo que dijo fue, voy a crear un hombre y voy a crear una mujer, y van a ser a mi imagen y semejanza. Y reafirma el principio básico establecido por Dios en la institución del matrimonio en Génesis 2:24, que dice, lo hemos oído muchas veces, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que, según la palabra de Dios, el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer. El matrimonio es permanente a partir de la unión de ese hombre y esa mujer. El matrimonio es indisoluble porque los dos se vuelven una sola carne. ¿Cómo separa uno carne de carne? Pues, alguien dirá con un cuchillo, pues sí, pero pues la misma carne, ¿sí? Y es sagrado porque Dios lo ha unido y Jesús dijo, lo que Dios unió el hombre no lo separe. Entonces Jesús subrayó varias cosas, ¿sí? Una de esas cosas es que Dios creó a la mujer para el hombre. Y nuevamente quiero precisar que aquí no hay una cuestión de género, ¿sí? Les quiero explicar por qué aquí no hay una cuestión de género. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 1 y 2, el relato del Génesis dice que todo lo que Dios hizo era bueno, ¿sí? Él lo dijo en Génesis 1:10, Génesis 1:12, Génesis 1:18, Génesis 1:21, Génesis 1:25, Génesis 1:31, en el capítulo 2 lo dice un par de veces, ¿sí? Y todo lo que Dios hizo era bueno, y todo lo que Dios hizo era bueno, y era bueno en gran manera, ¿sí? Pero llega Génesis 2:18 y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eso fue lo único que dijo Dios, uy, eso no es bueno. Nos conocía, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces tomó una decisión, le haré una ayuda idónea, ¿sí? Entonces Dios creó a la mujer para el hombre. Acéptenme el argumento, no es un tema de género, ¿sí? Y además su voluntad era que se unieran en matrimonio, pero además su voluntad era que permanecieran juntos de por vida. Así que con la intención de, digamos, hacer caer a Jesús, los fariseos le replicaron y le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y mandó repudiar? ¿Sí?
Pero lo que esa pregunta tiene en sí misma revela la deficiencia que tenían los escribas y los fariseos en la comprensión de la ley, ¿sí? Ellos estaban diciendo, pero entonces, ¿por qué manda dar carta de repudio y repudiar? Dar carta de divorcio y repudiar. Pues ese era el problema típico de los fariseos. Omitían las limitaciones de la ley para el divorcio y hacían hincapié únicamente en el deber de dar la carta, ¿sí? Pero lo peor es que se referían tanto al certificado como al divorcio, diciendo que ambas cosas eran mandamiento de Moisés. El certificado era mandamiento, pero el divorcio no era mandamiento, ¿sí? Entonces la respuesta de Jesús les explica que en ese momento Dios hizo una concesión temporal. No me pregunten por qué Dios hizo una concesión temporal. Eso es una pregunta muy difícil, ¿cierto? Pero sí sabemos la causa de esa concesión temporal. La dureza de los corazones, ¿sí? Eso no significa que Dios permitiera, digamos, o que Dios abriera la puerta al divorcio. El que quiera, no, tranquilo. Lo que pasa es que después de la caída, ustedes saben que la humanidad se volvió tremendamente malvada, ¿sí? Y una de las expresiones más, digamos, concretas de la maldad es el egoísmo, ¿sí? Donde yo soy más importante que todo lo demás, ¿sí? Yo soy más importante que lo que piensa Dios, yo soy más importante que la creación, entonces yo puedo hacer con la creación lo que quiera siempre y cuando me convenga, me sirva a mí, y por supuesto yo soy más importante que las demás personas, incluida mi esposa, ¿sí? Entonces, el género humano se volvió extremadamente malvado, egocéntrico y duro, ¿sí? Y la ley fue dada no para curar la pecaminosidad del corazón humano, sino para restringir y controlar sus efectos. Por eso es que era necesario que viniera Jesús, ¿sí? Porque la ley solamente era una medida paliativa, solamente era restringir y controlar los efectos de una enfermedad que está en nosotros, la maldad que está en nosotros, el egocentrismo que está en nosotros, la dureza de nuestro corazón. Por eso cuando en el Antiguo Testamento se habla acerca de la circuncisión, dice, no, es que lo importante no es hacerse la circuncisión en la carne, sino circuncidar el corazón. El corazón. Y en ese caso, la ley se dio para limitar las excusas que se podían usar para el divorcio y para controlar la situación en caso de que ocurriera, para proteger a las mujeres que eran de alguna manera víctimas de esa concesión. Entonces, Jesús lo que hizo fue que restringió las excusas para justificar el divorcio a una sola, y es el adulterio. Una sola excusa para poder divorciarse. Y digo yo poder porque pues en últimas, pues realmente pues uno no está buscando que le sean infiel para divorciarse, ¿o sí? No, ¿verdad? El hecho es que cualquier segundo matrimonio que no haya sido precedido por un divorcio causado por infidelidad sexual constituye adulterio, ¿sí? Y las nuevas parejas que se unen no constituyen matrimonios, sino adulterios, ¿sí? Si hay un divorcio que no está generado por el adulterio, sino por la dureza del corazón, se separan. Puede ser la dureza del corazón de uno o de ambos, porque hoy en día pues eso ya no funciona como en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se separan. Si se llegan a casar con otro, los cuatro quedan en adulterio. El adulterio, entonces, es la ruptura de un pacto hecho en presencia de Dios. ¿Están de acuerdo? Adulterio, ruptura de un pacto hecho en presencia de Dios. ¿Y el divorcio? También. ¿Sí?
O sea, el divorcio y el adulterio están como en la misma canasta. Ese no es un asunto ligero. Dios se lo toma muy en serio. Dice que Dios odia el divorcio, tanto como odia la infidelidad en el matrimonio. Tenemos un baterista por ahí. Dios odia el divorcio, así como odia la infidelidad en el matrimonio. ¿Sí? Tremendo. Porque tanto el divorcio como la infidelidad son violaciones a una alianza, son violaciones a un pacto. ¿Ustedes recuerdan una canción que dice Dios de pactos? Dios de pactos. Porque Dios no ha hecho sino pactos. Hizo un pacto con Adán y Eva, no coman de este árbol, nada. Hizo un pacto con el pueblo de Israel, estos son mis mandamientos, nada. ¿Sí? Hizo un nuevo pacto con nosotros en su sangre. Y ese es el pacto que permanece, básicamente porque nosotros ahí no tenemos nada que ver. Porque si hubiéramos tenido que ver, como los otros pactos, hubiera sido un desastre. Quiero llevarlos a un pasaje en Malaquías, en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2. Despegue esas hojas de su Biblia. Malaquías capítulo 2, versículo 13. El profeta Malaquías está hablando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene preguntas. Dice, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Sí? No le gustan los sacrificios, no nos recibe, no nos responde, no nos escucha, nos olvidó, nos dejó tirados. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que dice Malaquías 2 a partir del 13. El profeta le dice al pueblo de Israel, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Yo no sé usted, pero yo hice unos votos cuando me casé con mi esposa. Puede ser que inteligentemente en esos votos yo no haya puesto todos los compromisos que debía haber puesto, pero les aseguro que sobre los compromisos que hice, el Señor me va a llamar y me va a decir, mira, tú dijiste 3 cositas, ¿sí? ¿Cómo estás en cada una? Recuerdo que dije que le iba a ser fiel, que la iba a honrar, que la iba a amar. Y dije otras cosas, que quería ver a nuestros hijos como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. Entonces sí, ya hice mi cultivo, sí. Pero Dios sabe qué tanto he cumplido mis votos. Y Dios sabe qué tanto has cumplido tus votos para con tu esposa, porque por alguna razón, aunque eso ya también ha cambiado, pareciera que más cumplen los votos las esposas que los esposos. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Es que no entendemos eso, ¿sí? No entendemos que si nuestra esposa está molesta, es que es mi carne, como si yo estuviera molesto. No entendemos que si está triste es como si yo estuviera triste.
No entendemos que si está frustrada es como si yo estuviera frustrado. Qué pereza, tan cansona. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Eso es lo que quiere. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esta. Entonces, coja ese versículo y póngale un resaltador y todas las mañanas ore y dígale: Señor, enséñame a guardar mi corazón y permanecer fiel a la esposa de mi juventud. Versículo 16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, nuevamente, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Andamos diciéndole a Dios: Señor, déjame escuchar tu voz. Dime, ¿qué es lo que me estás diciendo? Y no se nos ocurre que Dios habla por la voz de nuestra esposa. Esa no. Por la Biblia, sí, por la Biblia sí. Por los hermanos de la iglesia, sí, por los hermanos de la iglesia. Por las circunstancias, sí. Por la esposa, no, es que ella sí friega mucho. Usted sabe que a Balaam Dios le habló por intermedio de una mula. La voz de Dios viene por donde Dios quiera mandarla, pero la dureza de nuestro corazón nos impide escucharla. Uno de los atributos de Dios que son más evidentes en la Escritura, y con esto ya termino, es la fidelidad. Dios es siempre fiel. Dios siempre cumple sus pactos. Dios es siempre fiel a su alianza. Y en 2 de Timoteo 2:13 dice que si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios al pacto es incondicional. Incondicional. Y quisiera terminar con una predicación que hizo un hombre que se llamaba Crisóstomo. Era uno de los padres de la iglesia. En el año en el siglo IV, tal vez en el año 500 algo. Él dijo: porque el que es manso, pacífico, humilde de espíritu y misericordioso, ¿cómo podría repudiar a su mujer? El que está acostumbrado a reconciliar a los demás, ¿cómo no podría reconciliarse con su propia carne? ¿No es eso el sermón del monte? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores. ¿No es esto? El que es manso, pacífico, humilde de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, y misericordioso. ¿Cómo podría repudiar a su mujer? ¿Cómo podría repudiar a su mujer? ¿Cómo puede repudiarse a sí mismo? El que está acostumbrado a reconciliar a los demás, ¿cómo no podría reconciliarse con su propia carne? Oremos. Padre, damos gracias por este día, damos gracias por tu palabra viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra hasta partir
el alma y los huesos y discierne las intenciones de nuestros corazones. Padre, esta mañana yo quiero orar pidiéndote que tú nos enseñes a guardar nuestro corazón, que tú nos enseñes a permanecer fieles a nuestra esposa, la esposa de nuestra juventud, que nos enseñes a entender que tú odias el divorcio, yo quiero pedirte, oh Señor, que haciendo la paz con nuestra esposa, que cuidando de ella, que amándola a ella, que tratándolo como a vaso frágil, aceptes nuestra adoración. Nuestro sacrificio hoy en día no son corderos, no son toros, no son ovejas. Es nuestra adoración. El sacrificio que presentamos a ti es nuestra adoración. Recíbela, Señor, y enséñanos a amar a nuestras esposas, a honrarlas, a respetarlas, a cuidarlas, a servirlas, a ministrar sus necesidades, a escucharlas. Dios del cielo, a escucharlas, a tener su voz en alta estima. Ella es la segunda persona más importante en nuestra vida después de ti. Ella. Enséñanos a darle el lugar que tiene en nuestras vidas, para que haya bendición en nuestra casa, para que se cumpla el propósito que tú quieres con esta unión, que son hijos que vivan para ti, que sean generaciones benditas. Oh Señor, así como en Deuteronomio tú dijiste que visitabas la maldad de los padres sobre los hijos, nietos y bisnietos, dijiste también que tú bendecías por 1000 generaciones a quienes te obedecían, porque tu bendición siempre es más generoso que tu juicio. Bendice, Señor, nuestras generaciones. Trae sobre nosotros la sabiduría que necesitamos. Y una vez más intercedemos en esta hora por Arturo, Padre Santo. Oramos que derrames con abundancia tu sanidad sobre él. Tú eres abundante en todo lo que haces. Abundante, Dios del cielo. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por medio del poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por las edades, por los siglos de los siglos. Amén.